Vamos a dar inicio a esta sesión, como siempre. Recapitulando un poco, chicos, acerca de lo que vimos la clase anterior para ir reforzando siempre un poco el conocimiento y poder continuar en la clase del día de hoy. Bien, entonces, chicos, coméntenme, ¿qué nomás habíamos revisado la clase anterior? Sobre considerar variables. Ok, considerar variables, ¿qué más? A ver, deje recordar un segundo. ¿Para qué A nos ver, ayudaba o qué nos servía la consideración de variables, chicos? para ver todo, para tomar opciones, para saber cuál sería la mejor. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es el propósito de esto, chicos? A la hora de cumplir una actividad, para ver cuál sería la mejor forma de hacerla. Aparte de eso, sí, pero ¿qué más? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿En qué nos ayuda la consideración de variables, chicos? Sirven para explorar el objeto, o situación que estamos considerando. Ya, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan? Ya al considerar variables, a ver qué De más. eso estamos hablando. A ver, ¿qué más se acuerdan? ¿Qué más vimos? Proceso de expansión y contracción de ideas. Ya la consideración de variables, de hecho, está dentro del proceso de expansión y contracción de ideas. ¿Cuál es la idea que ustedes captaron acerca del proceso de expansión y de contracción de ideas? ¿Cuándo se expanden las ideas? ¿Cuándo se contraen las ideas? La expansión es cuando la persona se pone a reflexionar sobre la idea. Ok, ¿qué más? También sería cuando aparecen múltiples ideas acorde a dicha acción. Perfecto, muy bien. ¿Qué otro aspecto recuerdan o qué otro aspecto pueden contribuir ustedes, chicos? Que también el proceso de expansión y contracción de ideas permite regular la impulsabilidad, que estimula a las personas para que reflexionen antes de actuar o de tomar alguna decisión. Ya, básicamente a eso se refiere todo el contexto de lo que hemos estado mencionando hasta el momento, chicos. Dentro del proceso de expansión y contracción de ideas nos habíamos topado con el tema de la consideración de variables y la consideración de variables al formar parte de este proceso más amplio pues permite que precisamente nosotros disminuyamos de alguna manera nuestro grado de impulsividad. Como siempre les he dicho y les recuerdo, todos nosotros somos, por naturaleza, somos impulsivos, ¿bien? Pero precisamente cuando experimentamos ciertas situaciones, entramos en este punto donde tratamos de reflexionar acerca de la situación y obviamente cuál sería la mejor opción o alternativa que nosotros podríamos tener frente a esa situación. Y es en este punto, pues obviamente que nosotros podemos decir, es que estamos tratando de frenar o de controlar ese grado de impulsividad. En este caso, pues chicos, hay muchas personas que reaccionan frente a eso de manera impulsiva precisamente. Y cuando ya toman o ejecutan sus acciones y después de ver el resultado que tienen, viene la reflexión. Y obviamente ya una vez que están hechos las acciones o encuentran en esa acción algún resultado negativo, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Por más que reflexionemos. Entonces están actuando de manera contraria. Por esa razón, este proceso lo que trata de hacer es que nosotros tengamos un proceso mucho más acorde a la situación para que nuestro resultado sea más favorable. Bien. Por otra parte, chicos, también les había
presentado, les había compartido un link, ¿cierto? ¿De qué trataba este link? Ese video. Las reglas. Ya recordé. Sobre una persona que no le gustaban las reglas. Ok, Sobre acatar reglas, que a veces romper las reglas puede causar daños irreparables. Sería. ya, ok, Jackson, gracias. ¿Qué más pueden decir al respecto de de este video corto? Que también que tener reglas sirve de mucho, porque si no tuviéramos las reglas, la verdad, todo sería mal, un caos así. Ok, bien. Para ir entendiendo el contexto de la temática que vamos a tratar hoy, precisamente acerca de las reglas, empecemos por esa parte, chicos, y como siempre, pues tratemos de ir pensando o razonando un poquito ante estos temas. Chicos, ¿qué pasaría si, bueno, pongamos en el caso de nuestro país nada más, no del mundo, de nuestro país, ¿qué pasaría si en nuestro país se eliminaran las reglas, si Sería se todo. eliminaran todas las leyes? Nuestro país iría al caos. Ok, ¿qué más? Un caos irreversible y habría o sea que libertad, o sea que no respetarían ni las reglas, habría mucha delincuencia, cada persona haría lo que le plazca. Ok, ¿qué Personas más? abandonarían el país, de inmigrantes a otros. Ok, ¿qué más pasaría? Según ustedes, analicen un poquito esta situación. Que cada quien hiciera lo que cada una persona desee. Ok, bien, de hecho, chicos, se supone que estamos en un país libre y de hecho en el mundo, ¿no? Se supone. Estamos en un mundo libre y también democrático que se sujeta a las leyes de cada país. Pero ¿qué pasaría si es que no existiera eso? ¿Qué pasaría con las personas? Sí, aumentaría la Lo que les diera delincuencia. la gana. Prácticamente. Anderson, coma. ¿Qué más? ¿Quieren que destruya todo su argumento que acaban de decir, chicos? A Les ver, voy a bien. explicar algo, chicos, y les voy a explicar algo desde un aspecto experiencial. En alguna situación pude vivir eh, algo que me marcó mucho, creo yo, la forma de pensar, no la vida, pero sí mucho mi forma de pensar con respecto a estas cosas. Si ustedes se dan cuenta, chicos, la mayoría de nosotros que estamos opinando y opinaríamos desde nuestro entorno, desde nuestro país, creo que todos llegaríamos a la conclusión de que realmente si es que en nuestro país, por alguna extraña razón, desaparecerían las leyes o las reglas, todo sería un caos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos como creencia o pensamiento porque vivimos en este entorno. Si ustedes se dan cuenta, chicos, ahora que hay leyes, está pasando lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto? Hay índices delictivos bastante elevados, mucho peligro en cualquier ciudad, o sea, vivimos en una situación bastante caótica y eso que tenemos leyes, reglas, ¿cierto? Pero como les digo, chicos, ¿qué pasaría si no hubiese esas reglas? Esto sería prácticamente un lugar invivible, ¿cierto? Eso es lo que nosotros pensamos de acuerdo a nuestro criterio. Pero lo que les digo y lo que les quiero compartir, chicos, esto viene desde un aspecto experiencial y como les digo, pues me hizo entender muchas cosas. Y voy a empezar por el hecho de que todo lo que nosotros creemos o pensamos está directamente relacionado con la forma en la que nosotros hemos sido criados, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. Porque básicamente, chicos, a nosotros
desde nuestros antepasados, digamos, no sé cuántas generaciones, capaz que los hijos de, no sé, los abuelos de nuestros abuelos quizá vivían así y eso nos transmitieron hasta nuestra generación. Y es precisamente eso lo que marca la vida o la costumbre de una sociedad, especialmente de una persona. Y les voy a explicar. Chicos, a nosotros siempre nos han inculcado, siempre, que como somos latinos, somos pilísimas, ¿cierto? Para cualquier cosa tenemos que ser pilas, ¿cierto? Y mientras más pilas somos, mejores resultados tenemos. Eso es lo que nos han dicho todo el tiempo. Y cuando a nosotros nos inculcan esto, lo que decimos, la viveza criolla en nosotros, chicos, dentro de ese grado de enseñanza que nos están inculcando a nosotros, están yendo en contra de algunas situaciones que por obvias razones nosotros debemos asumir que están mal. Pero como somos vivísimos y mientras más vivos somos, mejor para nosotros, ¿cierto? Chicos, antes de continuar con esto, les pregunto, esto es algo que pasa y aunque tratemos de negarlo o de omitirlo, esto pasa. ¿Qué pasa, chicos, cuando de pronto, no sé, vamos por la calle y vemos que de pronto a alguien se le cae un billete en la calle? ¿Qué hacemos? Ayudamos, le entregamos el billete. O sea, algunas personas harían eso y otras se lo guardarían. Esa es la cuestión, ¿ya? Nosotros, chicos, a ver, a conciencia, de acuerdo a lo que nos enseñaron, hay pocas personas que actuarían de esa forma correcta, pero el común de los ciudadanos, ¿qué haría? Agarrar el billete. Se quedarían con el Y dinero. nos vemos, Con el ¿cierto? billete. Se van corriendo. Antes de que me regresen a ver, Supuestamente él dice que es pilas. exacto, a eso voy, ¿ya? Este pequeño ejemplo que les pongo, chicos, habla de prácticamente de lo que les quiero hablar en todo este contexto. Bien, y les menciono este ejemplo, ¿por qué? Porque en alguna situación, chicos, yo recuerdo que estaba, por ejemplo, en un supermercado y cuando fui a pagar de las cosas, pues estaba una señora delante de mí con su hijita y delante de ella estaba otra persona. Y a la persona que estaba delante de nosotros se le cayó un billete y la señora que estaba detrás le hace de señas a la hijita que mire el billete. Y claro, la niña era niña en ese entonces. Fue y se paró sobre el billete. ¿Ya? Entonces, chicos, cuando yo vi eso, me di cuenta que realmente influye mucho la forma como nos han venido criando a nosotros, a todos. Porque a todos y nadie, de hecho, chicos, nadie de nosotros está libre de esto, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente, chicos, siempre nos han dicho que hay que ser pilas, ¿no? Y si es que por ahí hay algo que nosotros podemos sacar ventaja, ¿por qué no? ¿Cierto? Y eso fue lo que yo vi con esa niña. Entonces yo decía, la niña está obedeciendo lo que dice su madre. Y esa es la enseñanza que su madre le está dejando a la niña. Y de ahí nosotros, imagínense, ese es un ejemplo, ¿no? Y hay un montón de situaciones en las que nosotros somos vivísimos, pilísimas, ¿cierto? Pero este tipo de acciones, chicos, precisamente es la que marca la diferencia en una situación como esa. E incluso marcaría la diferencia en una situación donde no existan reglas ni leyes. Y les voy a explicar a qué me refiero. Hace algún tiempo, chicos, hace algunos años, cuando por trabajo tuve la oportunidad de salir a otro país,
Yo recuerdo que estábamos en una especie de capacitación, ¿no? Entonces conocí a gente de muchos países y en ese grupo de trabajo estaba una persona, era un compañero japonés, ¿ok? Entonces, yo recuerdo que habían otros compañeros de Latinoamérica, ¿sí? Y le dijo chino. Entonces, claro, nosotros tenemos la costumbre independientemente si es de China, de Corea, de Japón o de donde sea, para nosotros son chinos, ¿cierto? Pero mi compañero japonés, al escuchar eso, él muy educado, ¿no? Muy diplomático, le explicó y le dijo que hay mucha diferencia entre el japonés y el chino, y que él era japonés. Así que obviamente se podía mostrar un poquito la incomodidad que tenía el japonés y le aclaró y le dijo, ¿sabes qué? Dentro de los países asiáticos, es verdad que a todos nos dicen chinos, pero no somos todos de China. Chinos son los que vienen de China. Yo soy de Japón. Y para nosotros, especialmente para como yo lo veo, decía él, que me digan a mí que soy chino, no quiero faltar el respeto, dice, pero es una ofensa. Y yo no entendía por qué es una ofensa. Y de acuerdo a la explicación que él nos daba, les resumo, decía que para él, de hecho, para los países asiáticos, los chinos realmente que vienen de China como tal, pues eran como que eh, el país con la más baja educación, porque eran muy vulgares, muy malcriados en ese sentido, ¿me entienden? Entonces le decía, en cambio los japoneses no somos así. Y ahí entendí este asunto del tema cultural y de la forma de pensar, chicos. En Japón, por ejemplo, ellos tienen desde niños, les enseñan ese tipo de costumbres, de mentalidad, de actitud. Y a ellos les enseñan desde niños a ser íntegros. ¿Saben lo que es integridad, chicos? ¿Entienden el significado de esa palabrita que en su contexto es demasiado? ¿Qué es integridad para ustedes, chicos? Hacer lo correcto, sí, la integridad es hacer lo correcto, hacer todo lo que yo considero bueno para lo mismo. Ok, gracias, Tony. De hecho, va por ahí, chicos. Cuando este amigo japonés hablaba, chicos, para mí era toda una enseñanza, la verdad. Y entendí lo que él me decía, o lo que nos decía, pero yo lo entendía a mi manera y me decía, la integridad es hacer las cosas bien, aunque nadie nos esté viendo. Y para mí ese es un mensaje que me quedó marcado creo que toda la vida, ¿ok? Hacer las cosas bien, aunque nadie nos esté viendo. Y claro, o sea, yo entendía y él nos explicaba y decía, por ejemplo, nosotros somos tan íntegros que, por ejemplo, si algún momento tú y yo como amigos quedamos en reunirnos en alguna fecha, en alguna hora, y yo estoy consciente de pronto que puedo llegar unos minutos tarde a esa reunión, si es posible, te aviso con una semana de anticipación que voy a llegar tarde, ¿ya? Y yo decía, claro, o sea, mientras él me decía, yo me ponía a analizar estos contextos, él en su país y yo en mi país, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros, chicos, cuando decimos, ya, chicos, toparán, asomarán, nos vemos hoy a las 3 de la tarde? ¿Qué pasa? Como Asoman buenos 10 minutos, ecuatorianos, media hora, una hora después Una hora o aplazados. ¿cierto? Como buenos ecuatorianos. Y si se dan cuenta, chicos, este tipo de situaciones, y son ejemplos tan mínimos que les pongo, tan inocentes, digamos, pero llegado a la realidad, chicos, ese tipo de situaciones, aunque parezcan pequeñas o insignificantes, dicen mucho de la persona y de la crianza de esa persona.
¿Entienden a lo que me refiero? Entonces, él decía, por ejemplo, dice, en Japón, si ustedes han visto reportajes o lo que sea de Japón, a mí me parece, Japón me parece un país hermoso por la cultura, la verdad. Me encanta la cultura japonesa. Y esa vez que tuve la oportunidad de compartir con él, aprendí mucho solamente conversando con él. Entonces él decía, por ejemplo, dice, nosotros cuando vamos a nuestras actividades y por cualquier situación, chicos, estudiantes, trabajadores, persona en general, por cualquier razón, de pronto sufre un retraso por culpa del metro, que ellos utilizan bastante los metros. Em, Dice, si nosotros nos retrasamos por culpa de los metros, ellos, los representantes del metro, se encargan de emitir una especie de certificados a cada uno de los usuarios, chicos, pidiendo disculpas, que no es por la persona, sino que fue a causa de algún imprevisto en el metro. Y con ese certificado ellos pueden llegar a su trabajo y justificar. Porque allá lo que nosotros hacemos aquí y nos parece tan normal, tan común, es una falta de respeto. Y de hecho yo considero eso también. Sí, porque nos malacostumbramos a seguir con ese tipo de conductas, de comportamientos. Y como les digo, o sea, ya prácticamente eso está arraigado en nuestro ser y para nosotros eso es normal, ¿cierto? Pero, como ven chicos, en otros países ese tipo de conductas que para nosotros es normal, para ellos resulta ser una falta de respeto, una ofensa. Y en ese sentido, chicos, yo creo que ese tipo de cosas realmente son las que realmente a nosotros nos debería ir tratando de enfocar en otra línea, chicos. Yo en algunas situaciones, no sé si es que les había mencionado y les decía cuando a veces nosotros queremos que las cosas cambien, no van a cambiar si no comenzamos cambiando nosotros, ¿cierto? Este es otro ejemplo de eso. Entonces, chicos, cuando nosotros entendemos este contexto, deberían entender que hay mucho que influye como personas y nuestro grado de educación y de integridad, sobre todo, que juega un rol importante. Entonces, continuando con esta anécdota, recuerdo que ya terminamos esta jornada y con los amigos de allá de España nos decían, vamos a la playa para que conozcan. Nos fuimos de allá y claro, aparte del trabajo también uno quiere conocer, ¿no? Entonces nos llevaron, fuimos a la playa. Esto fue en Barcelona, chicos. Entonces, nos dirigimos a la playa y, por ejemplo, chicos, aquí viene, quiero que pongan bastante atención en la historia que les estoy contando, porque ahí hay inmerso un montón de formas de pensar y de temas culturales que precisamente marcan la diferencia entre los países del primer mundo y los países tercermundistas como el que nosotros vivimos. Pilas con lo que les voy a relatar. Resulta, chicos, que cuando llegamos a la playa, por ejemplo, para mí era una playa común y corriente, ¿no? O sea, y era una playa pública. Todos podían ir allá. Entonces yo veía personas que llegaban incluso con sus mascotas y toda la cuestión. Pero cuando ya entramos y estábamos a la orilla por ahí, yo me comencé a percatar de algo. Que habían personas que, por ejemplo, especialmente chicas, que obviamente andaban sin el top, sin la parte de arriba, con los pechos al aire. Entonces, esto me llamó la atención, porque, o sea, habían chicas que sí y otras que no, o mujeres que sí y otras que no. Entonces, cuando yo me percaté de esto, le pregunté a mi amigo de allá y le digo, John, esto es normal. Le digo, es una playa nudista. Y me dice, no, es una playa pública. ¿Por qué? Y le dije, porque en mi país existen playas específicamente para eso. Por ejemplo, para personas que prefieren andar sin nada de traje de baño ni esas cosas.
Me dice, no, aquí eso es normal. Entonces, lo que yo no continué con el tema, pero yo me daba cuenta y veía que, por ejemplo, allá, a pesar de que se veían así las personas, existía un grado de respeto muy alto. Y obviamente no pasaba lo que podría normalmente pasar aquí, que de pronto se les ve a las chicas con otra intención o en otro plan, ¿me entienden? En cambio, allá eso era algo normal. Y las personas seguían con su vida y todo era, o sea, normal. Era como si estuviesen igual vestidas, ¿no? Había eso, ese margen de respeto hacia esas personas, empezando por ahí. Entonces yo iba pensando y decía, eso en mi país, chuta, Dios nos libre, ¿no? Porque sabemos cómo se mueven las cosas aquí. Ahora, cuando ya salimos, después de habernos paseado por la playa, de disfrutar un poco ahí, salimos y yo le decía a mi amigo, le digo, oye, John, le digo, ¿será posible que me lleves a conocer o me puedas movilizar en el transporte público de aquí? Y me decía, pero ¿por qué si ya viene la buseta? Y de hecho teníamos una buseta que nos pasaba a recoger y de hecho nos llevaba donde deseábamos, pero yo le dije que me permita hacer eso. Entonces, chicos, me llevó a la estación del autobús y yo quería ver cómo era el tema, o sea, vivir un poco el día de allá, el día a día de allá. Y me di cuenta, chicos, que en verdad, por eso precisamente nos dicen países de tercer mundo. Sigan poniendo atención en lo que les cuento. Cuando llegué a la parada, yo vi un montón de gente dispersa en la parada, unas sentadas, otras paradas, pero cuando yo llegué, quería ver el comportamiento de ellos, a ver si son tan faltos de cultura como nosotros, por decirlo de alguna manera. Y resulta que cuando llegaba una persona, esta última persona siempre preguntaba, ¿quién es el último o quién es la última persona? Y por ahí alguien levantaba la mano, decía, yo soy la última persona. Ok, estoy detrás de usted. Y nunca hicieron fila, chicos, y así llegaban persona tras persona y cada vez que llegaba una persona más, siempre preguntaba, ¿quién es la última persona? Yo, ok, estoy detrás de usted, estoy detrás de usted. Y así. Entonces, como yo veía a la gente dispersa, yo decía, esto se va a hacer un bochinche cuando llegue el autobús. Y mientras esperábamos el autobús, chicos, me percaté de que en las bancas que había en la estación, en esa parada, habían unos libros, habían como unos 4 o 5 libros ahí. Y yo le digo a mi amigo, le digo, oye, John, le digo, qué bacán que aquí pongan libros para que pueda leer la gente. Y me ve y me dice, Ángel, no. Me dice, ¿sabes que esos libros nunca ponen aquí libros? Dice, de hecho, esos libros debió haberse olvidado alguna otra persona. Y yo, sí, ¿qué? Me dice, sí. Dice, fíjate. Entonces yo le ponía atención ahora a los libros, ¿no? Entonces llegaba alguien a quererse sentar y preguntaba a las personas que estaban alrededor, ¿son sus libros? No. ¿Son sus libros? No. ¿Son sus libros? No. ¿Mm? Nadie tenía dueño, esos libros no tenían dueño. Lo que hacían esas personas es tomar los libros y recorrerlos a un lado y se sentaba. Y así pasó y yo vi que esos libros hasta el momento en que llegó el autobús seguían ahí. Y en esa actuación, chicos, en ese momento, yo decía, en mi país eso no pasa. ¿Qué hubiese pasado aquí en nuestro país, chicos? Ya hubiese cogido a alguien. Sin esperar que nadie diga nada, miau, esos libros, ¿cierto? Es así, y es un tema cultural, como les digo, chicos, no podemos hacernos los santos porque sabemos en el entorno en el que vivimos. ¿Ya? Pero con estos relatos, estas anécdotas que les cuento, quiero que se den cuenta realmente cómo marca la diferencia el tema cultural. Y en el tema cultural está precisamente en la forma en la que las personas son criadas en cada uno de los países. Bien, entonces yo decía, chicos, yo te decía eso en mi país, de verdad. Ni siquiera hubiesen preguntado a la mínima y me hago el loco y esto es mío y nos vemos, ¿cierto? Aunque fueran libros. Entonces, chicos,
Volviendo al tema de esto de entender qué pasaría si hay reglas o no, con esta anécdota que les acabo de contar, realmente en este resumen que les doy, hay mucho que nosotros deberíamos entender. Pero, como les digo, chicos, la forma en la que nos criaron a nosotros está tan arraigado a nuestro ser que ya es como que parte de nosotros y es normal, es natural, ¿entienden? Entonces, en este punto, chicos, quiero ir como que cerrando un poquito esto de lo que les estoy hablando acerca de si hay reglas que pasaría o si no hay reglas que pasarían. Les aseguro, chicos, que si nosotros tuviésemos una crianza bastante apropiada desde nuestros padres y los padres de nuestros padres hubiesen sido apropiados y nos hubiesen formado realmente para actuar con integridad, aunque hayan reglas o desaparezcan, nuestra actitud y nuestra actuación seguiría siendo la misma, bajo las normas de la integridad. Es decir, que a pesar de que haya reglas, o no haya, o mejor dicho, en este caso, desaparezcan las reglas, yo no tendría por qué actuar de alguna forma que sería incorrecta y peor que afecte a otras personas. Eso es integridad. Y entonces yo les vuelvo a preguntar, chicos, ¿qué pasaría si las reglas desaparecen? Yo diría que lo mismo, Inge, porque depende de cómo las personas, bueno, los padres hagan de criar a sus hijos, pero la mayoría se podría decir en el mundo, no solo en el Ecuador, son malintencionados, se podría decir así. Ya, esa es la cuestión, chicos. Realmente yo sé, y de hecho nosotros nos podemos dar cuenta ahora, hoy en día especialmente, chicos, el mundo cada vez está de cabeza, ¿se han dado cuenta? Se ve cada cosa en cada parte del mundo, chicos, y es verdad, no importa la región, en todo lado, chicos, siempre va a haber, como dice Jackson, personas malintencionadas. Siempre va a haber, nunca va a faltar eso. Pero, por otra parte, también hay personas que realmente actúan de acuerdo a su integridad. Y esto es, en cambio, el otro sentido, aunque sean menos en cantidad. Pero esos menos son los que están haciendo lo correcto. Así que chicos, cerrando este episodio de acerca de las reglas, realmente lo que hace o cumple las reglas en cualquier parte, en cualquier situación, es que, por ejemplo, las reglas a nosotros nos permite establecer ciertos límites. Son guías, son instrucciones de lo que nosotros como individuos podemos o no hacer frente a una sociedad, ¿sí? Y las reglas obviamente son importantes establecerlas y sobre todo tratar de respetarlas. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el momento en el que yo estoy rompiendo una regla, no es que solamente estoy involucrándome en riesgo yo, sino que también posiblemente puedo estar afectando a otra persona o a otras personas de mi entorno por esa decisión de romper las reglas. ¿Ok? Entonces, chicos, les voy a compartir la presentación para avanzar un poquito en este tema. Y a ver, déjenme ver, acá busco el material. Bien, estamos por acá. Ya. A ver, déjenme ver si es que es esto. Mm, A ver, chicos, déjenme ver. Pam, pam, pam. Ok, aquí comienza el capítulo de las reglas. Bien,
Entonces, chicos, creo que ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, Inge. Perfecto. Sí, Sí, Entonces, ahora sí, después de esta conversación, vamos a topar este tema ya con un poquito más de entendimiento. Las reglas, prácticamente, chicos, como les dije, son ciertas guías normativas que se establecen en una sociedad precisamente para que se permita una mejor convivencia en medio de ese entorno social. ¿Ok? Ahora, todos nosotros podemos entender lo que es una regla, ¿cierto? Sin embargo, todas las reglas tienen características específicas. Y en este caso, chicos, quisiera que entiendan lo que una regla puede tener implícito. Y aquí está descrito. Por ejemplo, la regla, toda regla, siempre tiene un propósito, tiene una intención, ¿ok? Obviamente, si no hay intención, si no hay propósito, ¿qué sentido tiene desarrollar una regla? ¿Cierto? Es bastante lógico eso, ¿sí? Hasta este momento, ¿sí? Bien, entonces, por otra parte, las reglas siempre expresan una obligación. ¿Qué quiere decir una obligación, chicos? La obligación quiere decir que hay algo implícito en esa orden que sí o sí debemos cumplir. ¿Se entiende? Lo siguiente, todas las reglas básicamente deben estar especificadas a quién va dirigidas, a quién se dirigen esas reglas. ¿Ok? Y en este punto, pues chicos, quisiera hacer un paréntesis para explicarles este contexto. A ver. Cuando nosotros decimos que las reglas deben estar claramente dirigidas o deben ser claras a qué persona o personas van dirigidas, es por la razón de que obviamente entendemos que en la sociedad hay reglas, pero en nuestro entorno y de acuerdo a ciertos lugares, incluso o el contacto que nosotros tenemos con ciertos lugares, quiere decir que estamos o podemos estar comenzando a tener ciertas normativas que cumplir. Por ejemplo, cuando nos vamos a una entidad financiera, sea un banco, una cooperativa o lo que sea, chicos. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a un banco, por ejemplo, chicos? Obviamente, pasa que cuando vamos a esos lugares, nosotros asumimos que hay reglas que debemos respetar, ¿cierto? Y de hecho, no es que los bancos hagan públicas estas reglas, así tiene que comportarse cada persona que ingrese al establecimiento. No hacen público eso, pero sí nos enseñan o nos van educando desde temprana edad que cuando vamos a ciertos lugares debemos respetar porque hay ciertas normas que se deben cumplir en ese lugar. Entonces, en el caso del banco, chicos, cuando nosotros nos dirigimos a ese lugar, sabemos que, por ejemplo, no podemos llevar mascotas, que tampoco podemos llevar alimentos, que no debemos portar armas, que no debemos utilizar gafas, que no debemos utilizar gorras, ¿cierto? Esas reglas, chicos, nosotros ya las entendemos. Bien, sin embargo, chicos, a pesar de que nosotros somos personas ajenas a la entidad financiera, esas reglas, cuando nosotros pisamos ese lugar, ya aplican para nosotros. Sin embargo, existen otras reglas para quienes trabajan dentro de ese establecimiento. ¿Ok? Como por ejemplo, pues estas reglas aplican para los empleados de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, que todos los días vayan con uniforme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el uniforme es identificativo de ese banco, de esa institución. Que los trabajadores tienen un horario de ingreso, uno de salida, y que yo que sé, otra regla, otras tantas reglas más que quizá nosotros desconocemos.
Por ejemplo, el hecho de que, no sé, no se puede utilizar el celular en su jornada de trabajo, puede ser. Ese tipo de reglas, chicos, ¿afectará o nos afectará a nosotros? Para nada, porque eso va dirigido para las personas que trabajan directamente con la empresa o la institución. Bien, en este caso, pues chicos, lo que estoy tratando de hacerles entender a ustedes es que nosotros asumimos o de alguna manera ya entendemos que en ese lugar existen ciertas normas que como usuario tengo que respetar y que como trabajadores de esa institución también deben respetar. ¿Ok? ¿Se entiende? Por eso es que las reglas que dentro de estas instituciones son generadas para estas personas que trabajan ahí, pues obviamente no nos afecta a nosotros. O en otro ejemplo, yo qué sé, en una institución militar de soldados, de policías, de lo que sea. Nosotros, a pesar de que cada una de esas instituciones tienen sus lineamientos claros, esos lineamientos pues obviamente no nos afectan. Afectan o influyen, mejor dicho, a las personas que están dentro de ese lugar, que laboran dentro de esa institución. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que vamos. Ahora, hablando ya del país como tal, pues obviamente, independientemente de qué institución sea o de dónde nosotros, a qué lugar pertenezcamos, no importa nada de eso. Nosotros entendemos que existen ciertas reglas que aplican para todos en general, ¿cierto? ¿Cuál sería una de esas reglas, chicos? ¿Mm? ¿Qué reglas creen ustedes que pueden aplicar para todos en general en el país, independientemente de si son policías, de si somos trabajadores, si somos niños o civiles o lo que sea? ¿Qué reglas creen que pueden influir en nosotros en esta situación? Serían las ciudades, los semáforos, por ejemplo. Ok, está bien, respetar a los semáforos, ok, las señales de tránsito quizá. ¿Qué más? Eh, pues, Sebastián, bueno, sí, las leyes de tránsito, sí, es lo mismo, básicamente. Iba a decir las leyes al manejar. ¿qué más? Hay un montón de leyes y para nosotros eso es hasta sentido común, chicos. ¿Qué No otras robar. leyes puedes? A ver, chicos, las cámaras, por favor, no les veo a nadie. No sé si están en clases, dejaron ahí tirado el celular, las computadoras, no sé. Parece que no estuvieran aquí. Les escucho, chicos. ¿Qué reglas aplica para todos en el país, independientemente de religión, de trabajo, de situación, de condición? Eso aplica para todos. ¿Qué tipo de reglas podrían ser estas? No robar, pagar impuestos. La No Constitución, robar, por ejemplo. ¿Qué pasa si alguien roba? Bueno, no a la cárcel, dependiendo. Bueno, Dependiendo del tipo, ¿cierto? Pero igual tiene una sanción, ¿cierto? sí, ¿Qué más? Nosotros no podemos matar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente si también. hacemos eso, pues igual aplica una sanción. Como ven, chicos, las reglas, pues obviamente están establecidas para ser cumplidas. Caso contrario, pues obviamente implica algún tipo de sanción. Bien, entonces, chicos, ya creo que queda entendido un poco mejor este contexto. Ahora, para terminar las características de las reglas, vamos al número 4, donde dice que toda regla
Pilas con esto, chicos. Aquí está prácticamente un aspecto que ustedes deben considerar. Y deben considerar porque van a tener una tarea en base a esto, pilas. Toda regla incluye en su enunciado una variable o una característica de la variable. Entonces, chicos, anteriormente nosotros habíamos revisado en las variables y les decía, cuando yo hable de variables, ustedes, sin que yo les diga, asumen. Debemos ya asumir o relacionar que cada variable tiene sus características, ¿cierto? Incluso, chicos, cuando nosotros podemos, de hecho hicimos un ejemplo, cuando identificamos características, también éramos capaces de definir cuál era la variable, ¿cierto? En base a esas características. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, básicamente las reglas tienen implícitas una variable o las características. Ahora, ¿en base a qué nosotros podemos establecer estas reglas? En base a estas características. Y les estoy diciendo, chicos, presten atención a esto porque van a tener que hacer un deber acerca de las reglas. ¿Ok? Y este punto de aquí les va a servir para la estructuración o la construcción de ese deber, de esa tarea. Bien. Entonces, chicos, para nosotros poder definir o realizar cualquier tipo de regla, nosotros lo que debemos conocer son estos aspectos. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Es, por ejemplo, el hecho de definir cuál es el propósito de la regla. ¿Sí? Si no hay propósito, entonces simplemente no hay intención, no hay razón de ser de una regla. No hay para qué hacerla. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, la siguiente tiene que ver básicamente con la identificación de las variables o las características de las variables que deseamos reglamentar. A ver, chicos, ¿por qué es importante definir este aspecto de las variables, chicos, de la consideración de variables o de las características? Porque básicamente, chicos, cuando nosotros vamos detallando variables o sus características, pues tratamos de entender que básicamente la regla tiene que ser de alguna manera imparcial, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros redactemos o hagamos una regla, esta no vaya a afectar de alguna manera a una persona o a un grupo de personas en particular. Quiere decir que nosotros vamos a tratar de detectar las cosas positivas y negativas de esa regla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros valoramos lo positivo, lo negativo, lo permitido o lo no permitido de esa regla, es ahí donde nosotros entendemos que esa regla va a ser imparcial y no va a afectar o a beneficiar de alguna manera a una persona o a un grupo de personas en particular. ¿Entendido? La regla debe ser imparcial, ¿sí? Indistintamente, así como la regla de, por ejemplo, no robar en nuestro país. Eso aplica para todos, ¿sí? Y obviamente sabemos que si alguien comete esa infracción, pues tiene su sanción. Exactamente lo mismo. Ahora, como tercer aspecto dentro de este procedimiento para elaborar las reglas, chicos, tenemos prácticamente tenemos que identificar a quién va a ir dirigida esa regla, ¿sí? Hagamos de cuenta, les pongo el ejemplo, yo qué sé. Tengo un negocio, tengo una empresa y esas reglas que yo voy a hacer van a ser dirigidas para las personas que estén dentro de esa empresa. ¿Ok? Entonces, obviamente, ustedes van a establecer las reglas, pero basados en estos parámetros que les estoy mencionando. En cuarto punto, después de haber definido el propósito de la regla, después de definir las variables, después de entender a quién va dirigido, finalmente comienzo a redactar la regla. Entonces, ¿cuál es mi regla? ¿Ok?
Y por último, chicos, viene el proceso de verificación. ¿Qué quiere decir el proceso de verificación, chicos? Como todo proceso, siempre, como todo proceso o como todo producto, chicos, siempre debe ser verificado. ¿Para qué? Para saber si es que lo que nosotros hicimos está bien. Para eso se verifica, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda? No, por ahora. No, ninguno, Nico. Perfecto. No, No, Inge. Inge. Bien. Nuevamente, para profundizar un poquito más acerca de esto de la identificación de variables o las características de las variables, antes de reglamentar o de desarrollar una regla, chicos, nosotros habíamos analizado justamente en el tema de la consideración de variables, también la consideración de extremos, ¿cierto? ¿Se acuerdan por qué considerábamos extremos? Porque la variable nos permitía de alguna manera tomar decisiones, pero antes de tomar decisiones, primero pasábamos por la consideración de extremos. ¿Qué era la consideración de extremos? La valoración de las alternativas que nosotros tenemos. ¿En qué sentido? De que esas alternativas, qué tan positivas o qué tan negativas pueden resultar. ¿Qué tan bien o qué tan mal nos puede resultar tomar alguna de esas decisiones basada en la consideración de extremos? La consideración de extremos, chicos, es poner lo positivo frente a lo negativo, ¿ok? Y de acuerdo a estos valores o a estas características, nosotros podemos definir precisamente qué tan positivo o qué tan negativo, en el caso de las reglas, puede resultar. ¿Bien? ¿Se entiende esta partecita? Inge. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pilas que van a tener que realizar el trabajo. ¿Bien? Entonces, chicos, para nosotros prácticamente ir desarrollando este concepto o este entrenamiento acerca de las reglas, lo vamos a aplicar, chicos. Lo vamos a aplicar en una tarea y aquí va la explicación de la tarea. ¿Ok? Por favor, tomen nota. Sí, no les voy a pasar porque todavía no está habilitada la actividad. De hecho, esto va a ser una actividad en clase, así que van a tener el resto de la hora para poder terminar de hacer este trabajo. Como ven, chicos, el tema de las reglas realmente no es tan extenso, pero sí es necesario que nosotros hayamos entendido el contexto de las reglas y qué se necesita para construir las reglas, las características de las reglas, ¿ok? Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos vamos a realizar unas 10 reglas, ¿ok? Mínimo 10 reglas, mínimo. No quiero decir con eso que todos me van a presentar solo 10 reglas, pilas, mínimo 10 reglas. Estas reglas deben tener en contexto, pues obviamente, su estructuración. ¿Qué quiere decir eso? Que debe estar fijado prácticamente los procesos que nosotros acabamos de definir. Por ejemplo, el propósito de la regla, que tenga implícita la característica o la variable de la característica, la característica o la variable. Como siguiente aspecto, definir a quién va a ir dirigida esa regla. Obviamente, como ya redactan, pues ya está formulada la regla, ¿no? En este proceso, chicos, lo que les sugiero es que redacten la regla o antes de redactar la regla, primero hagan, no sé, una especie de borrador quizá, en donde pongan la consideración de extremos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de esa regla? ¿Ok? Y de esa forma, pues obviamente puedo verificar que están aplicando la consideración de variables. Bien, eso por cada una de las reglas. Ahora, ¿reglas para qué o para quién, chicos? ¿Para quién? Ustedes lo van a definir. ¿Para qué? Pues vamos a ponernos en el caso de que nosotros
pertenecemos o somos dueños de un cine, ¿ok? Entonces, las reglas que ustedes desarrollen, obviamente tienen que dirigirlas a quienes vayan a relacionarse con el cine. En el cine hay trabajadores, también hay consumidores o obviamente clientes, ¿cierto? Entonces, chicos, como ven, pueden aplicar reglas tanto para los trabajadores como para las personas que llegan o los consumidores o el público. Bien. Entonces, chicos, hasta este punto, no sé si es que queda clara la instrucción que tienen que cumplir, el deber. Entonces, una pregunta, las reglas tienen que ser basadas en eso de que somos dueños del cine. Eso. Claro, ustedes son los dueños y ustedes van a establecer las reglas. Sí, o sea, ustedes hagan de cuenta que son el dueño de ese cine. Entonces, ustedes van a desarrollar, de acuerdo a su criterio, van a establecer normas o reglas para las personas que van a relacionarse con su negocio, con su empresa. ¿Ok? Como les digo, deben considerar el hecho, ya les estoy ayudando, de hecho, les estoy dando la pista. Deben considerar que en el cine existen clientes y existen trabajadores. ¿Ok? De ahí las reglas que ustedes establezcan, tantas para cada uno, no sé. Eso ya dependerá de ustedes. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿sí se entiende? Sí, Inge. Perfecto. Esta actividad, chicos, voy a activarles en este momento y va a ser una actividad en clase. ¿Ok? Quiere decir que al finalizar la hora, pues ustedes ya deben subir a la plataforma esta actividad. Lo vamos a hacer en la semana 4. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, yo voy a estar igual aquí conectado, chicos. Bien, mientras tanto ustedes van a tener que trabajar. ¿Listo? Listen, disculpe para no tardarnos tanto en escribir. Podemos hacer esto en Word. Podemos. No, todo va a ser a mano. Y por si acaso, chicos, tengan cuidado porque siempre reviso los trabajos. Y como les he dicho, si es que encuentro algún parecido o coincidencia, bueno, ya sabrán lo que implica eso, ¿no? Entonces, obviamente la idea es que ustedes lo hagan a mano, chicos. Y obviamente para que puedan subir, lo pueden hacer con una fotografía. Eso sí, siempre les voy a reiterar, la fotografía que sea lo más clara posible, que pueda leer lo que ustedes han escrito. Bien. Ahora ya hay esas aplicaciones que funcionan como un escáner, chicos. Toman la foto y le convierten en un PDF y pueden subir, chicos, no hay problema. ¿Ok? Entonces, chicos, tenemos hasta las 12 para terminar con 10 reglas, chicos. Bien. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Si no, pues podemos comenzar a trabajar. ¿Listo? Perfecto. De todas maneras, yo me mantengo aquí. Todos deben mantenerse conectados porque obviamente es actividad en clase. Cualquier duda que tengan, pues me lo dicen, chicos. Bien. Sí, en una hoja, en un cuaderno donde les resulte más práctico, chicos, no hay problema. Pero que esté bien claro, sí. Por favor, traten de hacer letras legibles para poderles entender. Por favor, chicos. Gracias. Entonces, trabajemos, chicos. Tenemos exactamente 40 minutos. ¿Listo? Inge, Arielitos, disculpe, Ariel. ¿puedo hacerme un favor? Porque se me fue la luz en el sector y si me podría ayudar con la asistencia. Ok, Ariel. Ariel, ¿sabe que no le encuentro? Ariel Alejandro Calderón debe ser. Calderón, ok, ya. Listo, está registrado. ¿Alguien más? Gracias, Inge. Listo, Ariel. Moreta Violeta, también se me fue la luz. Ok, listo. Señor Moreta Vic. Violeta. Ok, ¿alguien más? Anderson Poma, el patrón.
Listo, ahí está la foto del patrón Anderson. ¿Cómo no le voy a registrar con ese padrino que ha tenido? Ok, chicos. ¿Qué más? Listo. Ok, trabajemos entonces, chicos. Este momento voy a registrar la actividad para que ustedes lo puedan colocar. Bien. Inge, una pregunta. Dígame. Le mandamos las reglas, solo las 10 reglas y, o sea, los procedimientos es como que hacemos aparte, ¿verdad? O sea, nosotros. Yo preferiría que hagan la regla y abajo vayan describiendo el procedimiento, especialmente la descripción de la consideración de extremos, o sea, lo positivo, lo negativo que ustedes analizaron para desarrollar esa regla. ¿Ok? Ya. Listo. Inge, Dígame. ¿cómo era? ¿A qué se refería el propósito de la regla? A ver, chicos, toda regla tiene una intención. ¿Cuál es esa intención? Que esa regla sea cumplida. Ok, como en el caso de los bancos, como les decía. Ellos no nos dicen de uno en uno, simplemente establecen incluso a través de señaléticas y todo eso, por ejemplo, no utilizar alimentos o no consumir alimentos dentro de la institución, ¿cierto? Entonces, la intención de esa regla, ¿cuál es? Que nosotros obviamente no consumamos alimentos. Esa es la intención. O la otra que ponen ahí la gorrita con ese símbolo de tache ahí. Entonces, obviamente quiere decir que no podemos utilizar gorras dentro de ese lugar. Esa es la intención, el propósito de que no vayamos con gorras. ¿Ok? Tal dije, Inge, ponemos el nombre de la regla, la descripción y su ventaja y desventaja de cada regla.
No sé cómo nombre de la regla, o sea, no nombres de la regla. La regla no tiene nombre, creo yo. Pero, o sea, lo que sí debe estar claro, bien definido, es pues obviamente cuál es la intención, a quién va dirigido y obviamente pues que esa regla, como les digo, de alguna manera no afecte a alguien en particular, como, perdón el ejemplo que les voy a tener, a poner ahorita, ¿no? Cuando yo digo que no debe afectar a alguien o a algunas personas en particular, por ejemplo, decirles en la institución financiera, yo qué sé, perdón el ejemplo, no se permite el ingreso a personas con alguna discapacidad, se me ocurre, ¿ya? Sabemos que eso no va a pasar, pero es una regla hipotética, ¿bien? Entonces no podemos dirigir una regla tan dirigida como el ejemplo que les acabé de poner. No puede estar dirigida a ese sentido de afectar a alguien o a algunas personas en particular, ¿bien? Sino que esa regla sea general. ¿Listo? No es necesario tampoco, Pedro, de que de pronto se ponga una descripción de las reglas. No, la regla puntual. Como en el caso del banco, por ejemplo, no se permiten gorras, no se permite el porte de armas, puntual. ¿Listo? Pero en el caso de ustedes, lo que sí van a tener que redactar es la regla y debajo de la regla van a señalar las ventajas y desventajas. ¿Qué vienen a ser las ventajas y desventajas? La consideración de extremos. La consideración de extremos pertenece a la generación de variables. ¿Ok? ¿Un poco más claro? ¿O alguna otra duda, chicos? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo no toca hacer esto que usted nos dice? Es que se me fue el internet y no se le escuché nada. Israel, tienen que desarrollar 10 reglas. Asumiendo que ustedes, o en este caso usted, pues va a ser el dueño o propietario de un cine. Bien, entonces como usted es el dueño del cine, va a establecer 10 reglas como mínimo puede ser para el personal que trabaja ahí o para los consumidores, para el público. ¿Listo? Y obviamente para desarrollar las reglas, pues deben cumplir con estos procedimientos que está en pantalla. ¿Sí? Hay 5. Definir el propósito de la regla, la identificación de variables, la definición de a quién o a quiénes va dirigida la regla, la formulación de la regla, que ya vendría a ser la redacción como tal, y por último la verificación, que es la verificación, constatar de que la regla sea aplicable, sea válida, ¿bien? De que esté bien estructurada. ¿Listo? Inge, una pregunta. ¿La formulación de la regla es para ya escribir la regla? ¿No? Claro, la formulación es la redacción de la regla como tal. Yes. Sí, lo que está diciendo este procedimiento es que antes de redactar la regla, ustedes ya hayan pasado por los 3 pasos anteriores. ¿Ok? Eso quiere decir esta estructuración.